qué es la intención, qué quiere Trump con domo dorado, domo de oro. Defender a Estados Unidos y a sus aliados de un ataque de misiles de un enemigo. Misiles que abarcarían misiles balísticos. No olviden, las ojivas pueden ser no solo nucleares, en teoría pueden ser biológicas, con armas biológicas, armas químicas, y podríamos añadir armas radiológicas, o sea que no llevarían una carga explosiva nuclear, pero sí, vamos a decir, polvo radioactivo que lo esparcen sobre Nueva York, por ejemplo, para contaminar todo el área y causarle un quebradero de cabeza a la defensa civil y, claro, por posibles casos de cáncer, ¿no?, en los años venideros para la población. Es para defender contra misiles balísticos, misiles cruceros. ¿Qué es el misil crucero? A diferencia del misil balístico, que tiene una trayectoria balística, que el misil asciende hacia el espacio exterior, baja órbita, y de ahí suelta las ojivas, y las ojivas vuelven a reentrar en la atmósfera contra los blancos, ¿no?, que se buscan. Estados Unidos anunció una iniciativa militar quizás única. Ha traído molestia a China, Rusia y otros países. El domo de oro, que parece sacado de una guerra espacial, donde pudiera haber hasta ataques de satélites entre satélites y hackeos de satélites y demás. No es una exageración, estamos hablando de un nuevo orden mundial y un nuevo mundo que, aunque desde la época de Ronald Reagan se hablaba de una posibilidad de esto, finalmente aparenta ser una realidad hoy. Con nosotros el profesor Lajos Sasdi León Borja. Saludos, profesor. Hola, buenas noches, saludos. Gracias a usted. La pregunta creo que huelga. Todos sabemos que hay capacidad hoy a través de satélites de espiarse como nunca, de atacarse como nunca, de saber movimientos militares como nunca, y a través de este modelo de satelital, pues se está planteando crear un tipo de domo de oro sobre Estados Unidos, y Donald Trump específicamente cree en lo que llaman el Space Force. Vamos a llegar a una guerra atmosférica de las galaxias. Bueno, yo diría que ya en caso de una guerra mundial o una guerra entre unas grandes potencias que probablemente llegaría a ser mundial, por ejemplo, Estados Unidos contra la China, Estados Unidos contra Rusia, el espacio pues jugaría un papel importante, no solamente como ya ocurre, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, para permitir operaciones, ¿no?, sea por conexiones satelitales y usando el sistema de Elon Musk Starlink para comunicaciones por internet a través de satélites, o incluso como vieron en el ataque reciente de drones kamikaze ucranianos contra bombarderos estratégicos rusos en 5 bases, aviones, la mayor parte bombarderos, pero había alguno avión de radar, etcétera, de alerta temprana ruso, atacado, presuntamente destruido. Pues esa conexión entre los operadores y los drones kamikaze, que eran FPV, First Person View, que el operador está mirando, ¿no?, como el dron pues va volando con gafas especiales, eso se habrá hecho por satélite. O sea que esos son ejemplos, ¿no?, de cómo la guerra en el espacio, usando medios espaciales. Por ejemplo, otro ejemplo rápido, que los ucranianos pues usaron satélites vamos a ver, sintética aperture radar, radar de apertura sintética, que es un radar milimétrico, tengo entendido, que es tan preciso que las imágenes que capten la superficie de la Tierra es como que si fueran fotografía, aunque es solo a base de ondas electromagnéticas. Y ahí pudieron ver el daño que le hicieron a los rusos, ¿no?, de los de bombarderos destruidos, averiados, ¿no?, por ejemplo. Así que hay otra posibilidad también, que me haría pensar que igual Donald Trump no le impone sanciones a Rusia por motivos de mantener las negociaciones abiertas, ¿no?, para una paz entre Ucrania y Rusia, pero como a Trump, esa es mi especulación, ¿no?, le molestó que Putin bombardease, creo que fueron 2 días seguidos, a Ucrania con bombarderos masivos de drones kamikaze, misiles cruceros, misiles balísticos, tras las conversaciones de paz en Estambul, que quién sabe si apoyó, ¿no? ¿Cómo?
a esta operación, aunque era una operación que llevaba año y medio por los ucranianos, el ataque a los bombarderos, ¿no? Del 1 de junio. Pero ¿cómo? Pues con satélites, localizando, o sea, tomando unas últimas fotos donde están, si todos los bombarderos están en cada base, ¿no? Para sobre aviso decirles, miren, esto es lo que van a atacar. Esa es mi especulación. Obviamente, si ha sido así, Trump, la administración Trump no lo va a decir, ¿no? Pero ahí tienen ejemplos del uso del espacio. Entonces, la cuestión es que ya hay armas ofensivas, porque estamos hablando de elementos pasivos que no destruirían a otros satélites, pero ya existen, al parecer, satélites antisatélites, supuestamente para reparar a otros satélites, tienen un brazo mecánico, pero se teme que se puedan usar para destruir otros satélites. Se acercan y le rompen, por ejemplo, el panel solar, entonces ya no tiene energía. Bueno, ahí me estoy yendo un poco por la tangente, pero ya existen. No, no, al contrario, no creo que es por la tangente, creo que está diciéndonos básicamente que pudiera ocurrir ataques entre Sí, satélites sí, y pues parte de la forma de y neutralizar a un enemigo que tiene satélites y por tanto puede saber dónde están sí, tus bombarderos, dónde están tus bases militares, tus sí. radares, es destruyéndole sus Y satélites. ahí creo que acabo de leer hoy una noticia que al parecer un satélite ruso se ha estado, creo que acercando peligrosamente, no sé si a un satélite americano o qué, o sea que, bueno, ahí es la ahí está la noticia. Otra cosa que quiero añadir a la audiencia, existiría ya a estas alturas lo que se habría llamado hace unos años, y probablemente todavía, algoritmo malicioso para hablar de un virus de computadora. Ya existen desde hace al menos unos 20 años que sepamos, o más incluso probablemente, desarrollado por Estados Unidos y sus aliados, virus de computadora que permitirían controlar las computadoras de un sistema de armas del enemigo, haciendo al atacante administrador de sistemas, System Administrator, que controlaría la computadora y le diría, por ejemplo, y eso ya existía, ya se ha reportado, había un virus llamado Suter 3 que se especulaba que permitiría, por ejemplo, controlar un misil balístico táctico del enemigo, permitiría controlar, pues, aparte ya de radares de detección aérea del enemigo, otros sistemas de armas, por ejemplo, misiles tácticos, misiles creo que también antiaéreos, o sea que en teoría podrías ordenar al radar del enemigo a que vire la antena para que no detecte un ataque que viniese por una dirección. O quizá lo peor incluso para el enemigo, ordenar al misil balístico del enemigo ser lanzado contra sí mismo, ¿no? Entonces, armas cibernéticas. Quiero antes de seguir, antes de hablar de Domo Dorado o Domo de Oro, el sistema de defensa antimisil americano, que como parte del sistema este complejo, que de momento creo que se habla de 175.000 millones de dólares. Cuando hablamos de 1.000 millones, hablamos de billion en inglés. El billion en inglés es 1.000 millones en español. Probablemente llegará a ser más caro. Se habla de que sería un all domain, un sistema de combate de todos los dominios. ¿Y qué es un dominio militar? La guerra terrestre, un dominio. Guerra aérea, otro dominio. Guerra naval, otro dominio. Guerra espacial, otro dominio. Guerra cibernética, otro dominio. Y quizá podríamos añadir guerra electrónica, otro dominio también, ¿no? Entonces, este sistema Domo Dorado, Domo de Oro, incluiría, abarcaría en teoría, por lo que ellos dicen, esto lo he leído en la página de información de Lockheed Martin, que parece que es principal, una compañía que estaría integrando los distintos sistemas de combate de Domo Dorado, de Domo de Oro. Y es multidominio, entonces incluiría elementos de guerra especial, obviamente guerra aérea, guerra terrestre, guerra naval y guerra cibernética. Ahora, ¿cuáles son, bueno, y qué es la intención? ¿Qué quiere Trump con Domo Dorado, Domo de Oro, Golden Dome? Defender a Estados Unidos y a sus aliados de un ataque de misiles de un enemigo. Misiles que abarcarían misiles balísticos, con una trayectoria balística por el vehículo
digamos que la primera etapa, ¿no? O la segunda etapa del misil va hacia el espacio exterior, ahí, o sería segunda, tercera etapa, dependiendo del alcance del misil, y ahí soltaría las ojivas nucleares, o podrían ser convencionales, pero claro, el sistema Domo Dorado es contra un ataque nuclear o de armas de destrucción masiva, porque no olviden, las ojivas pueden ser no solo nucleares, en teoría pueden ser biológicas, con armas biológicas, armas químicas, y podríamos añadir armas radiológicas, o sea que no llevarían una carga explosiva nuclear, pero sí, vamos a decir, polvo radioactivo que lo esparcen sobre Nueva York, por ejemplo, para contaminar todo el área y causarle un quebradero de cabeza a la defensa civil y, claro, posibles casos de cáncer, ¿no? En los años venideros para la población. Bueno, pues es para defender contra misiles balísticos, misiles cruceros. ¿Qué es el misil crucero? A diferencia del misil balístico, que tiene una trayectoria pues balística, que el misil asciende hacia el espacio exterior, baja órbita, y de ahí suelta las ojivas, y las ojivas vuelven a reentrar en la atmósfera contra los blancos, ¿no? Que se buscan. El misil crucero vuela dentro del espacio aéreo, como un avión, pero como los misiles Tomahawk americanos, por ejemplo. Entonces, hay otras armas, un bombardero, un ataque aéreo clásico que lancen bombas de gravedad inteligentes, pues la idea sería derribar al bombardeo, al avión antes que llegue a territorio americano. Hay una nueva amenaza también, drones kamikaze. Ahora, los drones kamikaze, que son aviones no tripulados, bueno, hay de distintos tamaños. Los que usaron los ucranianos FPV, cuadricópteros, tienen muy poco alcance. Por eso los ucranianos los desplegaron a escondidas cerca de las bases que iban a ser atacadas, 5 bases aéreas rusas, algunas al norte de Mongolia, una de ellas, Belaya, otra ucrainca por el río Amur en la frontera con Manchuria y con la China, allí en el extremo oriente. Bueno, pero hay drones que pueden tener alcance de 3.000 kilómetros, por ejemplo. Depende del tamaño. Y los chinos han revelado que tienen un proyecto de un portadrones kamikaze, un avión no tripulado, portaaviones kamikaze, que podría lanzar 100 drones. Probablemente esos drones no son muy grandes, pero Estados Unidos, claro, si ve que los chinos, en caso de una guerra con la China, lanza uno de esos drones portadrón kamikaze contra Hawái, pues tendría que derribarlo, ¿no? Antes que llegue y pueda lanzar sus drones kamikaze. O sea que, bueno, esa es otra amenaza potencial. O pensemos otra posibilidad. Los rusos habían promovido misiles crucero de ellos, como vamos a ver, el misil crucero, ahora se me escapa el nombre, es el equivalente al Tomahawk de los americanos, pero ruso. Lo han usado en la guerra de Siria, lo han usado contra Ucrania. Y pues había un vídeo de computadora, ¿no? Una simulación de promoción en que estaban misiles de esos cruceros, calibre, como le llaman los rusos, en unos contenedores de un camión o de un tren en un país neutral, y a escondidas lanzaban los misiles contra el blanco enemigo. ¿Qué pasa si los, digo yo, especulando, desplegaran los rusos o los chinos un arma así en México sin que las autoridades se den cuenta? ¿O qué pasa si despliega un sistema con drones kamikaze desde un país, pues sí, como México, sin que las autoridades se den cuenta, de la misma forma que las autoridades rusas no se dieron cuenta de los drones kamikaze, estos FPV, que habían los ucranianos desplegados en camiones, ¿no? Sí, sí, sin duda es una vulnerabilidad, porque Estados Unidos también tiene sus aviones básicamente abiertos en bases, o sea, Sí, igualito que los tenían los rusos, sí. así que sería una posibilidad real. Entonces, ese sistema Domo Dorado, vamos a decir que sería un reemplazo, una continuación de lo que quedó sin terminar, sin hacer. ¿Se acuerdan de la Guerra de las Galaxias? Como llamaban los Ujú. enemigos políticos de la Iniciativa de Defensa Estratégica. Ese era el nombre oficial, Strategic Defense Initiative, que Ronald Reagan lo puso en práctica. Inició el proceso, ¿no? Nunca llegó a ser desplegado porque muchas de esas armas eran de haces de partículas, cañones láser, ¿no?
eran futuristas para ese momento. Fue idea de Edvard Teller, físico húngaro, judío húngaro, que fue uno de los padres de la bomba atómica del proyecto Manhattan y fue el padre de la bomba de hidrógeno americana. Y él le recomendó a Ronald Reagan hacer un escudo de defensa antimisil para defender a Estados Unidos pues contra un ataque soviético que todavía existía en la Unión Soviética. Claro, como saben bien, cayó la Unión Soviética en 1991 y George H.W. Bush, tratando de beneficiarse del dividendo para la paz, de Peace Dividend, que era ahorrarse todos los gastos esos en defensa, como ese sistema de defensa antimisil, de la Iniciativa de Defensa Estratégica, Guerra de las Galaxias, pues entonces empiezan a desmantelar los proyectos y quien terminó acabando con lo que quedaba de proyectos de la Iniciativa de Defensa Estratégica de Reagan fue creo que Bill Clinton. Pero imagínense, aquí especulando, si no hubiesen cancelado esos proyectos, quizá esas armas ya estarían operativas ahora. Pero ahí está que se pensó que con la caída de la Unión Soviética se acabó una amenaza no real a Estados Unidos. Acuérdense, ¿cómo era? Francis Fukuyama, creo que era este americano de origen japonés, que llegó a decir que era el fin de la historia. Bueno, Pamplina, nada es fin de la historia, pero bueno, era esa actitud, ¿no? Que ya no iba a haber guerras, etcétera. Bueno, pues, y acuérdense la canción, como a mí me gusta ese grupo de Scorpions, Winds of Change, que como decir cae el muro de Berlín y va a haber paz, ¿no? Bueno, antes de la guerra de Bosnia y todo lo terrible que fue eso. Pues, bueno, la verdad es que Francis Fukuyama parece que tenía razón hasta que el tiempo no le dio razón. claro, Pero pareció ser que la democracia liberal ganó hasta que la guerra de Ucrania se encargó de hacer ver lo contrario, ¿no? Y quizás la victoria de Donald Trump también. Pero aparentaba que la democracia liberal había ganado desde los años 90 con la caída ¿verdad? Del bloque soviético. Por 30 años pareció, y mucha gente le da razón por casi 30 años, el fin de la historia, ¿no? El libro se llama así, The End of History and the Last Man, de Francis Fukuyama. Profesor, entrando al domo de oro de Donald Trump, como usted mencionó, Business Insider saca una historia diciendo, básicamente, y de esto lo dice un analista crítico de la USFAF, que es la Agencia de Seguridad Espacial de los Estados Unidos, dice que el ataque de Ucrania, como usted estaba mencionando, pues ha hecho ver que y lo pongo, ¿verdad?, para que se entienda simultáneamente lo que implica. O sea, estos básicamente 200.000 millones de dólares que se gastarían, 185.000 millones de dólares, que sabemos que nunca son 185.000 cuando se dicen 185.000 porque son 500.000. Eso es el gobierno y así funciona. Para el domo de oro, resulta ser que sería sumamente vulnerable a un ataque de esos tipos de drones. Así que, como usted menciona, el ataque de Ucrania recientemente sobre las bases militares rusas demuestran que esto realmente en la práctica tiene una vulnerabilidad muy fuerte con este tipo de ataque ahora que cuesta muchísimo menos. O sea, estos drones valen un ápice de lo que cuesta un misil. Sí, bueno, a eso voy. Según pude leer en la página de Lockheed Martin sobre Golden Dome, ¿no? Domo dorado, domo de oro, hay distintos elementos que tiene el sistema. Por ejemplo, uno de ellos, vamos a hablar, el que sería como la guerra de las galaxias de Reagan. Tienen el llamado Next Generation Interceptor, interceptor de generación, de la próxima generación. Es un misil, al parecer es un misil lanzado por satélites. O sea que estarían, me imagino que en baja órbita, los satélites pendientes de un ataque de misiles balísticos, o sea, misiles que salgan, entren en baja órbita, ¿no? Pues salgan de la atmósfera y digamos que suelten ojivas en baja órbita, aunque también hay aquellos misiles que pueden, digamos que, soltar las ojivas nucleares a más órbita. Y me explico. Vamos a ver, hay misiles balísticos que al parecer pueden soltar ojivas nucleares entre 150 kilómetros de altura y 1.200 kilómetros. Entonces, esos interceptores espaciales en satélite se encargarían de esas ojivas
que volasen más por encima de los 150 kilómetros. Ahora, hay un sistema de misil balístico que los soviéticos parece que introdujeron en los años 60, que entiende en inglés, se lo conoce como Fractional Orbital Bombardment System o sistema de bombardero orbital fraccionado. ¿Qué quiere decir? Que es una ojiva lanzada por un misil balístico que en vez de ascender por encima de los 150 kilómetros, vamos a decir 500 kilómetros, 400 creo que es la altura de la estación orbital, para que tengan una idea, asciende a 150 kilómetros de altura. Para que tengan una idea, el límite del espacio exterior, la llamada línea de Kármán, que creo que es 100 kilómetros. Por encima de los 100 kilómetros ya es espacio exterior. Y este sistema ascendería a baja órbita y podría darle la vuelta a la ojiva, a la Tierra, hasta que le diesen la orden que detuviese su movimiento espacial, y con unos cohetes de movimiento retro frenase el avance para ahí descender sobre el objetivo y tomar por sorpresa a los defensores. O sea que yo me imagino que, como es una tecnología que ya existe desde hace unos 60 años, el sistema Domo Dorado va también a cubrir ese problema, porque además no es un problema tan anticuado. He leído que, hay un nuevo tipo de arma, no es tan nuevo. Se había experimentado a fines de los años 50 y comienzo de los 60, los Hypersonic Glide Vehicle, vehículos de planeadores hipersónicos, como el Avangard ruso, una de las superarmas de Putin, que mostró unas simulaciones computarizadas hace unos pocos años, en uno de sus discursos anuales. Y el Avangard es un vehículo hipersónico que ascendería a baja órbita o al límite del espacio en un cohete, un misil balístico, pero se desprendería y descendería adentro de la atmósfera, planeando con un motor scramjet, por ejemplo, sería, que es un motor que absorbería oxígeno. No sé si se acuerdan, para los que se acuerden, cuál era la película esta la última de Tom Cruise, de Top Gun Maverick, cuando está en ese avión experimental y prende el scramjet, es ese motor. Ahora, el Avangard, al descender, un vehículo hipersónico de esos, al descender a alta velocidad en la atmósfera, podría llegar a una velocidad de Mach 20 o más, 20 veces la velocidad del sonido, y planearían para evitar las defensas. Los chinos, parece que he leído, probaron en 2021 uno de esos vehículos hipersónicos en un misil balístico con trayectoria esa que les dije de Fractional Orbital Bombardment System, sistema de bombardero orbital fraccionado, que el vehículo estaría dando la órbita a muy baja altura, 150 kilómetros, inferior a la de las ojivas de otros misiles balísticos como los intercontinentales. Y cuando se le diese la orden, descendería a gran velocidad sobre el objetivo. Yo diría que Domo Dorado lo incluye. Vamos a desglosar cuáles son los elementos de Domo Dorado. Bueno, ahí tienen ese misil, por ejemplo, que les he dicho, lanzado por satélite, contra ojivas de misiles balísticos intercontinentales. Hay otro sistema, que es el Command Control Battle Management, ahora se me escapan las siglas, pero es algo así como mando, control y sistema de comunicaciones de combate. Es un sistema de mando y control que controlaría todos los elementos, tanto sensores de detección como armas defensivas de Domo Dorado en todo el mundo. Ese sistema que sería C2, creo que Battle Communication System, una cosa así. C2 es por Command Control Battle Communication System, una cosa así. Un elemento, el misil que les dije, ese lanzado por satélite, ese es otro. Otro elemento sería el sistema, ¿se acuerdan? El Patriot Pack 3. La última versión, Pack 3, que tendría, creo que, una modificación con un nuevo motor que le permitiría, pues, me imagino que mayor alcance
y ese misil Patriot, PAC o PAC-3, sería parte del sistema, que incluiría, como de sistemas defensivos, pues el THAAD, THAAD, que es Theater High Altitude Area Defense, un sistema de defensa antimisil que podría derribar, creo que, misiles balísticos intercontinentales o de alcance intermedio, basado en tierra, aunque podría usar, creo que, lanzadores como el Mark 41, me parece, o igual me confundo, que es naval. Bueno, a eso vamos. El THAAD es un sistema THAAD de defensa antimisil basada en tierra. El Patriot PAC-3 basado en tierra también. Pueden derribar misiles balísticos de corto alcance, de medio alcance, de alcance intermedio. El THAAD podría derribar, creo que, misiles balísticos intercontinentales. Pueden derribar aviones enemigos. El Patriot, por ejemplo, PAC-3. Así que, y Ucrania tiene el Patriot. La versión PAC-3 no, creo que no la tiene, pero han derribado misiles enemigos, misiles cruceros, creo que mencioné, pueden ser derribados, y misiles balísticos de corto alcance también. Otros elementos, no he terminado. Hay un sistema de mando y control de combate del ejército americano para la defensa aérea y defensa espacial. Porque, por cierto, Domo Dorado, Golden Dome, sería administrado por US Space Forces, las Fuerzas Espaciales de Estados Unidos, que sería otro servicio, aparte de la Fuerza Aérea Americana, de la Marina de Guerra, del Ejército de Tierra. Y bueno, la Infantería Marina en teoría es parte de la Marina de Guerra Americana, aunque pues es como si fuera otro servicio. Entonces las Fuerzas Espaciales son las que administrarían, digamos, controlarían, a mi entender, el Domo Dorado, pero hay elementos, como he mencionado, del Ejército de Estados Unidos y también de la Marina de Guerra, porque resulta que en el sistema ese de Domo Dorado participarían los navíos de guerra, destructores de la clase Arleigh Burke, de misiles teledirigidos, con el sistema Aegis, que en español sería Égida. Égida era un escudo mítico de la mitología griega, en inglés es Aegis, Aegis se escribiría. Y ese sistema controla estos misiles desde los navíos de guerra, desde los destructores de la clase Arleigh Burke. Misiles SM-3, Standard Missile 3. Ese puede ser usado para defensa antimisil, es usado para defensa antimisil contra misiles balísticos. Y las últimas versiones, como el Block 2, no sé si A o Block 2B, contra misiles balísticos intercontinentales lanzados desde el mar. Otro misil lanzado desde esos destructores, el SM-6. El SM-6 puede derribar ciertos misiles balísticos como alcance corto, me imagino que alcance medio, puede derribar misiles cruceros, sobre todo supersónicos antinavíos, pero también subsónicos, claro está. El SM-6. Entonces, ahí no se queda la historia, porque han adaptado un lanzador terrestre basado en el lanzador Mark 41, que puede lanzar esos misiles que le he mencionado, también puede lanzar el Tomahawk desde los destructores estos americanos Arleigh Burke. Pues hay un lanzador terrestre que es Aegis Ashore, o Égida en tierra, y que lo tienen desplegado en Rumanía y en Polonia como defensa antimisil, la defensa antimisil europea. Y es un lanzador como el naval que está en esos destructores, pero basado en tierra, y puede lanzar esos misiles como el misil antimisil balístico SM-3 o el misil antimisil balístico antimisil crucero SM-6, que es el más moderno porque tiene una ojiva de guiado activo, de radar activo. Es dispara y olvídate. Cuando el misil defensivo SM-6 está cerca del blanco, solito va al objetivo con su propio radar, guiado por su propio radar. Entonces, hay otro nuevo sistema del US Army también, es el Typhoon o Tifón. Es terrestre, tiene 4 lanzadores Mark 41, de esos navales, ¿no? Que están en el Aegis Ashore, el sistema ese basado en tierra, basado en los lanzadores Mark 41 de esos destructores Arleigh Burke. El Typhoon o Tifón puede lanzar misiles SM-6
de defensa antiaérea, antimisil crucero o antimisil balístico, o puede lanzar misiles Tomahawk, y es basado en tierra, ¿no? Así que ese sistema también es transportado por trailer, ¿no? Por camión. En cambio, el otro sistema, el Aegis Ashore, ese no es móvil, ese es permanente, digamos, fijo, hasta que lo muevan a otro sitio. Entonces, ¿qué más? Hay otro sistema, Fuerza Aérea, pero también puede ser Marina de Guerra Americana, avión de portaaviones, o puede ser de la Infantería Marina. ¿Cuál? El F-35 es parte de los medios de detección y potencialmente intercepción de domo dorado. Diríamos más de detección. ¿Por qué el F-35? Bueno, es un caza de quinta generación. ¿Cuáles son los cazas de quinta generación? Los que tienen tecnología de invisibilidad al radar. F-35 es más un caza bombardero. Es de velocidad y maniobrabilidad inferior al F-22A, que era el primer caza operativo del mundo de quinta generación interceptor NATO, quizá el avión interceptor mejor del mundo de la Fuerza Aérea Americana. Lo tienen basado, por ejemplo, en Alaska y de vez en cuando interceptan bombarderos estratégicos. Bueno, ya no sé, porque algunos de esos bombarderos operaban de la base ucraniana que los ucranianos destruyeron. Así que igual ya no tendrán que interceptar bombarderos que estén por Alaska molestando, ¿no? Intimidando de los rusos. Pero bueno, el F-22A Raptor, ese sí es un caza de combate y yo sospecharía que lo tendrían como domo, en parte domo dorado del Golden Dome. ¿Para qué? No para interceptar misiles ojivas balísticas que viniesen del espacio exterior, del espacio, ¿no? En reentrada, sino misiles cruceros, por ejemplo, o drones kamikaze, que fuesen lanzados desde, por ejemplo, al otro lado del estrecho de Bering, desde Rusia, si la guerra es con Rusia, o misiles cruceros, que podrían ser lanzados desde un submarino, no lo olvidemos también. Así que, ¿qué hace F-35? El caza S, Lightning II, tiene un avanzadísimo sistema de sensores electroópticos por infrarrojo que cubren en 360 grados todo el avión. Tiene en todas partes el sistema que es Distributed Aperture System, DAS, DAS. Y esos son sensores infrarrojos que pueden detectar un misil y dar la alerta a los sistemas de defensa antimisil que operen, porque todo está conectado, todo. Le llamaban los de la Marina Americana Cooperative Engagement Capability, y era un sistema de integrar todos los medios ofensivos y defensivos y de sensores en tiempo real, si posible, para que una plataforma a cierta distancia le enviara los datos y coordenadas de intercepción a otra plataforma con los misiles defensivos. Ya esa tecnología lleva unos años, pero estoy seguro que es lo más avanzado que pueda haber, que es lo que tendrían ahora. Y el F-35 sería usado como un sensor. Un ejemplo, resulta que en pruebas del avión F-35 detectó un lanzamiento a 1.200 kilómetros de distancia de un cohete espacial de la NASA desde Cabo Cañaveral, con esos sensores infrarrojos, a 1.200 kilómetros. Así sería usado en domo dorado, como una alerta temprana ante las costas de Estados Unidos contra un ataque que viniese de otro continente, de un submarino, por ejemplo, ¿no? O de un ataque desde tierra, ¿no? En el cercano oriente. Porque también otro motivo para domo dorado es, ¿por qué? No es solo Rusia, es China. China se está rearmando con un gran arsenal de misiles balísticos de alcance medio. No llegarían a Estados Unidos, pero pueden llegar a bases aliadas como, por ejemplo, las bases americanas en Guam, la isla que los españoles llamaban Guam en las Marianas. Podría probablemente impactar Okinawa, donde creo que Cadena tiene la base de Cadena, la infantería de marina, en Okinawa, en parte del Japón. Vamos a ver, los misiles de alcance intermedio tienen un máximo de 3.000 kilómetros de alcance. Los de alcance intermedio de 3.000 a 5.500 kilómetros de alcance. Los misiles balísticos intercontinentales de 5.500 para arriba. Y los hay de 12.000, 13.000, creo que hasta 14.000 kilómetros. Así que, bueno, les he dado una explicación de esos medios defensivos. Hay también un sistema de satélite de alerta temprana por infrarrojo, el Space Based Infrared
System. Y ese sería un satélite que detectaría el lanzamiento de un misil balístico enemigo por la emisión de calor, ¿no? Detectada desde el espacio. Sería de alerta temprana. Hay otro radar que es basado en tierra, que es radar de fase americano, que es, ahora se me escapa el nombre, pero sería para detectar en tierra, desde tierra, al radar de alerta temprana de fase, un ataque de misiles que viniese contra Estados Unidos. Hay otro radar que es Centinela, creo que V4, B4 o V4, Sentinel V4, una cosa así. Y ese es de más corto alcance, pero es para defensa, por ejemplo, de una ciudad, podría ser una base de una ciudad contra un misil crucero, un dron kamikaze. O sea que sí, la preocupación que se ha expresado, que hay amenazas como los drones kamikaze, que igual, que claro, no podrían ser interceptados por un misil Next Generation Interceptor, interceptor de próxima generación lanzado desde un satélite, pero este sistema multidominio que les he hablado, que tiene medios del ejército de tierra, medios de la Fuerza Aérea, medios de las fuerzas espaciales, medios de la Marina de Guerra, todos integrados en todo el mundo, dicen ellos, los que hablan del sistema, Lockheed Martin al menos. Ah, y habría que añadir otro, guerra cibernética. Eso es más secreto probablemente, pero seguro que es parte también del multidominio defensivo. Podríamos incluir, aunque no lo mencione la página de información de Lockheed Martin, cañones láser, armas láser de punta para defender ciudades, defender bases. Eso se puede. Y resulta que el cañón láser puede ser más barato que un misil, así que menos costoso. Depende también de los cuántos kilovatios, ese es el calibre, ¿no? Cuántos kilovatios de potencia tiene. Hay otras armas sofisticadas contra drones. Estados Unidos tiene ya un arma que es un emisor de microondas para quemar con rayos de microondas a los sistemas electrónicos de un dron kamikaze. O sea que hay distintos medios. Y ya Israel tiene un sistema láser de defensa, ¿no? Es vamos a ver, Iron Dome y está Iron Light, creo que es el nombre que le dan. Eh, Luz de hierro, creo, pero está Domo de hierro, Iron Dome y creo que es Iron Light, que es un láser, que creo que ha sido producido conjuntamente con Estados Unidos. Así que yo diría que el sistema Golden Dome, Domo Dorado, Domo de Oro, tendría numerosos elementos de defensa, desde lo más elevado, como misiles basados en el espacio, no podemos descartar armas láser también en el espacio. Tendría sistemas lanzados desde navíos de guerra, porque los navíos de guerra esos que les he dicho y los lanzadores equivalentes basados en tierra pueden lanzar misiles hipersónicos. Hay uno que es el Glide Phase Intercept, interceptor de fase de hypersonic o Glide Phase Intercept, creo que es P Intercept, I por Interceptor. Ese misil será producido, es experimental ahora, por Northrop Grumman, pero será integrado en los lanzadores esos Mark 41, ¿no? O el Aegis Ashore, basado en tierra, o el Tifón, potencialmente ese, que puede lanzar los misiles SM-6 de la Raytheon, la compañía Raytheon, que produce los misiles SM-3 contra misiles balísticos, SM-6 contra misiles balísticos de menor alcance, misiles cruceros, drones, etc. Así que ese misil va a ser hipersónico. A la pregunta es si podrá interceptar los vehículos esos hipersónicos planeadores como el Avangard ruso, que reentrarían a la atmósfera y planearían a velocidades de Mach 20, Mach 25, creo que incluso es una barbaridad, pero así de rápido dicen. Los habrá medios. Y si no, cañón láser o haces de partículas, ¿no? Que es más rápido, es la velocidad de la luz. Tendrán que ser muy potentes, Profesor, claro. Sí, dime. claro, 20, Mach 20, que es lo último que hemos visto Eso. en misiles, la verdad es que es algo increíble. Pero lo que a mí me pareció interesante fue, y por eso
fue que me inspiré para esta entrevista, esta conversación y escucharle a usted sobre todas estas capacidades que existen hoy día que no existían y crear un domo de oro. Y que de hecho Estados Unidos está ofreciéndole a Canadá que sea parte del domo de oro y o México, en el caso de Canadá como estado incluso. Eh, es la respuesta de China, Corea del Norte y Rusia que respondieron a la propuesta del domo de oro diciendo que es una provocación de parte de Estados Unidos. Eh, y la pregunta sería, ¿por qué estos países lo ven de esa forma? ¿Cuál es la razón para ellos visualizar como que en vez de esto ser algo de autodefensa, es una manera de provocar? Bueno, me imagino que sería por el principio de la disuasión nuclear, que verían que este sistema, que Estados Unidos tiene la tecnología y sería no solo sería Estados Unidos, sus aliados, pongámonos a pensar que habrían empresas europeas como BAE, que era British Aerospace, empresas del Japón, empresas de Corea del Sur, empresas probablemente de Taiwán también, etcétera, de aliados, y sería lo más sofisticado y que sí, que Estados Unidos sí podría hacerlo. En cambio, ¿por qué amenaza la disuasión nuclear? Bueno, el principio de la disuasión nuclear se basaba, o la doctrina de la disuasión nuclear se basaba en el principio o doctrina de MAD, Mutual Assured Destruction, destrucción mutua asegurada de lo que yo llamo la Primera Guerra Fría, que era entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Si uno parte la premisa que ahora tenemos una Segunda Guerra Fría, que es entre Rusia y Estados Unidos o China y Estados Unidos. Entonces, el principio era que si no tienes ninguna defensa antimisil, si hay un lanzamiento nuclear de un enemigo contra otro y el otro responde, se van a destruir mutuamente porque no hay defensa alguna. Entonces, nadie va a atreverse a lanzar primero, porque eso significaría la destrucción del otro, de los dos. Ahora, si tienes defensas antimisiles, el que las tiene, el otro puede pensar. Entonces, un día pueden lanzar, Estados Unidos, no va a ocurrir, pero pueden lanzar misiles contra la China, contra Rusia. Los chinos rusos responden, pero sus misiles serán derribados por el sistema de defensa antimisiles. Ese era el temor de los rusos con la iniciativa de defensa estratégica, la guerra de las galaxias de Reagan. Y eso fue un motivo de la ruina, al parecer, de la Unión Soviética, el intentar competir con esa tecnología. No fue la única razón, estuvo Afganistán y otras cosas, pero parece que sí le costó a los rusos. Ellos trataron de emular y desarrollar sistemas de armas para derrotar en la guerra de las galaxias. Entonces, la China podría costearlo. Ahora, Rusia ahora no. No creo que Rusia tenga los medios económicos, más con las sanciones, las pérdidas económicas de la guerra de Rusia, etcétera. La guerra de Rusia, perdón, la guerra de Ucrania. Rusia no podría, a menos que los chinos se lo financien como parte de un escudo, digo yo, euroasiático, ¿no? De ambos integrado, pero esa es mi especulación. China podría costear uno similar, pero China tiene un arsenal de misiles muy limitado. El número de ojivas que se le permite por el nuevo tratado START, que no ha sido renovado, ese que firmaron Obama y el presidente Medvedev ruso en Praga, creo que en 2010, pues el límite creo que eran 2.500 ojivas máximo, si no me equivoco, 2.500. Entonces, bueno, la China tiene mucho menos que eso, estratégico al menos. Otra cosa son las ojivas nucleares tácticas del campo de batalla, pero estamos hablando de las estratégicas de misiles de largo alcance para destruir ciudades, ¿no? O grandes bases militares. China no tiene ese número de ojivas. Está tratando de construir un arsenal de misiles balísticos intercontinentales basados en tierra. Están haciendo bases de silos enterrados en la región de Xinjiang uigur, de donde son los pobres uigures que son reprimidos por la China por ser musulmanes, y los chinos quieren hacerlos pues de la cultura china y que estos pierdan su identidad porque los uigures son turcos. Bueno, eso es otra historia. Pero en esa región que es la más oeste de la China, que diríamos que es más de Asia Central y que es rica en uranio y otras cosas, y creo que gas natural también, bueno, ahí están construyendo en el desierto, será de Taklamakan por ahí, silos de misiles balísticos intercontinentales, los chinos, pero no son como Rusia, que Rusia tiene pues un arsenal de centenares de misiles balísticos.
Así que vamos a ver, la China podría competir, pero tendría que fabricar más misiles, habría una carrera de armamentos con Estados Unidos y, claro, el costearse un sistema de defensa antimisil para la China sería también costoso y quizás no tengan la misma tecnología porque la China no es un gran productor de microprocesadores para las armas del futuro hechas presente, inteligencia artificial, etcétera, aunque sí tengan su inteligencia artificial comercial, pero en cuanto a armas muy sofisticadas, no olviden que el principal productor, creo que de microprocesadores, de lo más microprocesador que hay es Taiwán, que es aliada de Estados Unidos. Y hay también grandes productores en Corea del Sur, Japón, que si no me equivoco también. O sea que no en la China. Eso no quiere decir que la China no pueda hacerlo, pero estamos hablando de otro esfuerzo industrial, aparte del militar, de desarrollar ese sector. De momento, tecnológicamente, no podrían competir con Estados Unidos. Puede que algún día sí, sí, porque es una gran economía, no lo podemos olvidar. Tienen su espionaje, su investigación y desarrollo. Así que en el caso de China y de Rusia podría ser por temer que el escudo domo dorado limite la disuasión nuclear, partiendo ellos de la premisa que Estados Unidos, Donald Trump un día, como solían hablar, ¿no? Pues uno de mis profesores en la Universidad de George Washington, ¿qué pasaría si Boris Yeltsin se levanta, el antiguo presidente ruso, un día se levanta malhumorado y decide lanzar un ataque de misiles? Bueno, ¿pensarían acaso que Trump podría hacer lo mismo? Entonces no lo va a hacer, ¿no? Espero que no, pero ahí está el temor, que con un sistema así, que Seguro. por cierto no estará operativo bajo Trump, el sucesor de Trump, si sigue con el proyecto, lo tendrá operativo. Pero es el temor a que su disuasión nuclear se vea afectada por ese sistema. Ahí está. Hay otra cosa. Hay un sistema ya existente. ¿Cómo se llama? Bueno, se me escapa el nombre ahora. Mid-Course Ground Intercept. MGI. Son misiles antimisiles basados en silos, porque son misiles antimisiles americanos pesados. La mayor parte está en el Fort Greely, Fuerte Greely en Alaska. Hay 40 en silos y hay 4 en la base aérea de Vandenberg, que ahora es de las fuerzas espaciales, como el Fort Greely en Alaska. Y esos 44 misiles podrían tener un alcance, si tienen 3 etapas, ¿no? El misil, de hasta 5.000 kilómetros para interceptar misiles balísticos intercontinentales. Y eso era una queja ya que tenían, creo que los rusos, los chinos, de que esos misiles afectarían su disuasión nuclear para los misiles de la flota del Pacífico rusa basadas en submarinos de misiles balísticos. Pues mientras Donald Trump sea presidente, va a seguir adelante. Otra cosa es que vamos a ver cuando sean las próximas elecciones, gane un candidato demócrata y considere que no es necesario, es muy costoso o reduzca los medios defensivos, ¿no? O sea que todo lo que se ha estado incluyendo en el programa de Domo Dorado, Domo de Oro, pues que no eliminen elementos como el del misil basado en satélites, ¿no? Así que habrá que ver si el sucesor de Trump sigue con la financiación del proyecto, ¿no? Y podría ocurrir que ya esos interceptores de nueva generación, los misiles lanzados por satélite, esa tecnología ya existe, está madura, solo tendrían que ponerlo en prueba, se verá, se verá. El mayor peligro sería, desde el punto de vista de Trump, ¿no? O los que apoyen el sistema, es que venga un sucesor que decida ahorrarse el dinero, diga que no es necesario o lo baje el nivel, ¿no? de sofisticación, diciendo, por ejemplo, que misiles basados en el espacio es una violación de tratados internacionales que prohíben colocar armas ofensivas en el espacio. Claro, dirían que es un arma defensiva, que no es ofensiva, pero bueno, de momento con Trump sigue el proyecto. Si el vicepresidente Trump, Vance, fuese elegido presidente, probablemente él seguiría con el proyecto, pero ya está por verse qué pasará, ¿no? Muchas gracias, profesor, como siempre. Lo que sí es que con ataques nucleares, pues
Quizás Sí. puedes tener todos los domos que sean y no llegar a... Pero con la atmósfera contaminada es cuestión de tiempo como quieras. Muchas Y gracias. Sí. una cosa, antes de despedirme, no hemos hablado de las armas de pulso electromagnético, el EMP, pulso electromagnético. ¿Qué pasa si Domo Dorado no puede interceptar o no llega a tiempo y estalla una ojiva? Supuestamente esos misiles lanzados desde satélite podrían hacerlo. Mientras más alta sea la detonación y más potente la detonación nuclear sobre Estados Unidos, el pulso electromagnético de esa explosión nuclear en el espacio eliminaría, causaría cortocircuito, quemaría todos los componentes microelectrónicos hechos de sílica, ¿no? De nuestros teléfonos, computadoras, automóviles, de todo, lavadoras, hospitales, semáforos, todo quedaría quemado, ¿no? O sea, quedaríamos sin nada de eso, sin luz, sin nada. Entonces, Domo Dorado tendría que eliminar un artilugio que lanzase el enemigo, no para que atacase estrellándose en Estados Unidos, sino para que explotaría altas capas de la atmósfera. Los norcoreanos parece que creo que han estado trabajando en eso. Y Corea del Norte tiene misiles balísticos intercontinentales. Así que esa es una cuestión que Domo Dorado no puede dejar pasar, porque si no, ¿de qué serviría el escudo si al final te quedas sin electricidad en el país realmente, ¿no? Queda paralizado. Así que yo me imagino que los que diseñan este sistema tendrán que tomar en cuenta eso. No necesariamente puedes destruir un país impactando un misil en tierra, puedes causar mucho daño técnicamente, paralizar un país con un sistema, una bomba de pulso electromagnético. Bueno, lo dejamos allí, pero para que vean que las amenazas son múltiples y Domo Dorado tiene que lidiar con todo eso. Además de los 5.000 satélites que están allá arriba, Sí, todos de diferentes países, con diferentes orígenes, con diferentes intereses, con diferentes formas de espionaje, y sí, por tanto, eventualmente también serán equipados, sino los que ya están equipados lo sabemos, para hackear a los demás, para ¿verdad? De mover a los demás, hacer inoperante a los demás y en otros casos, pues quizás hasta derribar a los demás. Muchas gracias, profesor, como siempre. siempre un placer. Cuídate. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.